No les puedo que decir qué tan emocionados estoy de estar aquí. Le dije a Levi que sentí que la Navidad vino temprano este año porque a mí me encanta al pastor Levi y su esposa. Su ministerio significa tanto para mí durante bastante tiempo. Así que el hecho de poder venir aquí a esta casa, el estar aquí en Vida Fresca, le bromeé al pastor Levi. Le dije, pensé que me había confundido con Lisa Bevere, que es otro maestro de la enseñanza bastante bueno, pero ella es un poco más pequeña que yo y a menudo utiliza pantalones de cuero, así que no sabía si debería pretender que era Lisa Bevere y podría haber caminado aquí al estrado en pantalones de cuero, pero sonaría como que están matando patos. Y no, soy Lisa Harper, no Bevere, pero estoy tan emocionada el estar aquí en Vida Fresca en medio de esta serie, porque he estado viéndolos desde Nashville, Tennessee, y he sido tan bendecida a través de lo que Dios ha derramado a través de estas series, a través del Espíritu Santo, por medio de la voz de Levi Lusko. Y entonces no soy la persona más inteligente aquí, pero voy a permanecer aquí donde Levi ha estado predicando, no mi mensaje, pero en este flujo. Y el texto, vamos a estar en el libro de Marcos, si quieren buscarlo ahí en sus Biblias. Y esta es parte de mi canasta de regalo cuando yo llegué a Montana desde Nashville. Y este es un spray para osos. Y me reí cuando recibí esto en mi canasta de regalo. Y esto me hizo recordar una temporada cuando viví en las montañas. Ahora vivo en Nashville porque pueden notarlo en mi acento y las palabras extra que utilizo, pero viví en las montañas por un tiempo y viví en las montañas en Colorado Springs durante 6 años y a mí me gustaba correr en los senderos en las montañas, y uno de mis senderos favoritos para correr no es tan bonito como el Parque Glaciar, pero es tan hermoso, y es el Parque del Púlpito de la Roca. Y había este sendero de 2 millas y media que iba por las montañas y llegabas a la cima y entonces se abría en una pradera alpina, y de esa pradera mirabas al oeste, veías a Pikes Peak, la cima de Pike, que casi la podías tocar, y siempre con la nieve en la cima, en la cúspide. Y estaba viéndolo esto ayer, recordando esto en el parque, y lo corría como 2 o 3 veces a la semana. Estaba en el ministerio vocacional y era para aliviar un poco el dolor. Y entonces muchas veces que necesitaba salir a correr para no volverme loca, y estaba muy desilusionada cuando los noticieros y los periódicos empezaron a hablar de actividad criminal en este parque, por este sendero, alrededor de este sendero. Y entonces decían que había un hombre que había atacado violentamente a varias mujeres, y la gente: no vayan a correr, no vayan a subir en bicicleta hasta que detengamos esta actividad criminal. No puedo creer que esto está ocurriendo, es mi lugar favorito, no puedo estar afuera, no sé qué ustedes, pero a veces siento la presencia de Dios mucho mejor cuando yo estoy afuera. Aunque me gusta estar en estos edificios, me disfruto el estar allá afuera al aire libre. Y dije, no puedo creer que no puedo ir a ese sendero otra vez. Pero un sábado, estaba un hermoso día en otoño, los cielos completamente azules, y dijo: es tan bonito para que haya una actividad criminal hoy, así que voy a tomar la oportunidad, voy a ir a este sendero, y aunque nos dicen que no corramos, voy a ir. Y este es el tiempo que yo paso a solas con Dios. Entonces, después de las 7 llegué al estacionamiento y solamente había un vehículo. Salí de mi vehículo y ahora hay pósters, hay anuncios en la entrada del sendero marcando claramente que no corran, no vayan en su bicicleta. Y dice: no, voy a salir bien. Y entonces pasé estos anuncios y empecé a correr. Estaba cantando un himno, y por lo general es mejor que yo cante a solas, porque yo estaba adorando y ahora cantando por medio de estos pinos. Y llego a la cima de este sendero, y antes de salir a esta pradera y estar disfrutando esta belleza, estaba escondida detrás de un árbol de pino ponderosa, y porque entonces, que tan lejos como esta persona, no tengo nada que hacer. Entonces no digan nada malo acerca de esta persona, pero a lo mejor como 15 pies de distancia donde estaba, había una persona desnuda. ¡Ay! Debe estar bromeando.
estaba cantando un himno, estaba siendo espiritual y ahora encuentro al criminal y ahora está ahí sentado y entonces me sentí bastante indignada. Ay, Dios mío, este es mi favor favorito y lo estás arruinando por completo. ¿Y sabes qué? Bueno, estoy en un lugar bastante vulnerable, es lo que me di cuenta, y es cuando vi este spray para osos me recordé de esto. Ojalá que hubiera traído. Ay, Dios mío. Y dejé mi teléfono celular en el carro, el sol está a punto de ponerse, estoy a 2 millas y media del estacionamiento, no he visto a otra persona en este sendero. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces solamente estamos el criminal y yo, pero él no me ha visto, él estaba viendo hacia allá y yo estaba en medio de los pinos. Pero si empiezo a correr del otro sentido contrario me va a escuchar y yo no corro muy calladamente. Entonces me quedo y lucho o empiezo a correr y huir. Y me sentí tan vulnerable. Y cuando yo siento temor, soy como un niño de secundaria en Mountain Dew. Y lo pienso claramente, y entonces solamente tenía 2 pensamientos y no tenía nada de lógica. El único pensamiento que tenía es que yo creo que lo vi en Oprah, que la gente que le gusta exponerse a sí mismos son bastante cobardes. Y lo otro tipo de pensamiento que me entró en la mente esa tarde, y es que lo había leído en una revista de escalar, que si vives al oeste del Mississippi y encuentras a un animal salvaje, otro que no sea un oso, entonces se ayuda a que levantes tus brazos por encima de tu cabeza y empiezas a hacer sonidos guturales con tu voz y puedes espantarlo. Entonces estoy pensando, tengo estos 2 pensamientos, estoy escondida detrás del árbol, está bien, voy a luchar, voy a brincar detrás de este árbol y entonces voy a espantar a esa persona desnuda antes de que me ataque, y entonces salto detrás del árbol y les digo, entonces si en la iglesia se reirían, y empiezo a correr con esa persona. ¡Oh! Y funcionó, porque esta persona se levantó de sobresaltos, estaba aterrorizada y empezó a correr en el sentido opuesto, en la dirección opuesta. Entonces, cuando él se levantó, y noté por primera vez, les prometo, que estaba utilizando estos pantalones cortos, bastante cortos, de color azul. Y muchas veces los hombres utilizan estos pantalones para correr que son demasiado cortos, que tienen ese recorte a un lado. Bueno, esta persona estaba utilizando estos pantalones tan cortos, y la manera en que él estaba sentado y la manera que tenía esta ranura a un lado parecía que estaba desnudo. Pero estaba corriendo, y mientras él está corriendo, está volteando hacia ver y está atemorizado que yo lo voy a seguir persiguiendo, que esta persona tan grande con los brazos levantados está gritándole, y me reí. Y a lo mejor él todavía está tratando él ya no ha seguido ese sendero porque a lo mejor se piensa que va a encontrar a esa mujer. Y yo pensé acerca de eso cuando vamos aterrizando aquí en Kalispell. Y les dije, yo no soy la persona más lista, pero no soy tan tonta. Traje mi guía de estudio y en el día 1 dice, el pastor Levi dice, las miradas pueden ser engañosas, podemos ver algo, pero no podemos ver que está ahí. Esto significa que no podemos confiar en lo que vemos con nuestros ojos al desnudo. Esta persona que estaba ahí sentada disfrutando, no se parece a nada con el daño que nos podemos hacer cuando tenemos una vista nublada, lo que Él nos ha llamado a hacer. Y esto es lo que me gusta de esta serie, es el retomar nuestras vidas. No se trata de nosotros, sino es el que podamos reconocer qué tan bueno Él es, el abrir nuestros ojos espirituales a la gloria y al poder y a la bondad y a la naturaleza redentora de Cristo. Y entonces hoy vamos a estar en Marcos capítulo 10, y les debo confesar que Marcos es mi evangelio favorito. Al principio no era mi evangelio favorito porque es el más corto y utiliza el lenguaje que es tan rápido. Y Levi y Jenny era tan como fue escrito por Marcos, pero su nombre era Juan Marcos y solamente es conocido por Marcos. Es como una persona del sur. Y
Su madre fue un líder en la iglesia primitiva y él escribe este evangelio. Es una persona educada, pero la narrativa que vemos ahí en este evangelio, el evangelio que del griego y evangelion, que son las buenas nuevas, el escritor por detrás de esto es Pedro. Y no sé quién es el discípulo favorito de ustedes, pero a mí me encanta Pedro, porque Pedro siempre pensaba, todo lo hacía tan deprisa, era aquella persona que hubiera espantado a aquella persona en la pradera. Y a mí me gusta que Pedro guió al espíritu, a la iglesia primitiva. No se trata acerca de tu capacidad, sino se trata de tu compasión. Y a mí me encanta esa actividad de Marcos. Y yo creo que Pedro era un poco que tenía ansioso y teníamos estos todos verbos de acción. Y vemos que la bondad de Dios, porque recuerda la historia de Pedro. En su momento de mayor necesidad, él conoció al Cristo. Entonces Pedro sabía que él no podía retomar su vida por sí mismo. Él necesitaba la gracia. Y esta es una de mis historias favoritas en Marcos. Y el evangelio de Marcos es el primer evangelio. Cuando canonizaron el evangelio, Mateo fue el primero, pero en la manera en que fueron escritos, Marcos fue el primer evangelio, la recopilación del ministerio de Jesucristo. Entonces, Marcos 10, y estamos viendo en una cierta versión, es un poquito diferente de la que tú prefieres, pero en verso 46 dice: después llegaron a Jericó más tarde. Está hablando acerca de Jesús. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, que Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ahora él está gritando y no sé si ha levantado las manos sobre su cabeza, pero muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Y esto es una historia actual, pero quiero que tengan una imagen mental. Jesús está pasando a través de Jericó y está yendo a Jerusalén. La primera parte de Marcos es la compasión de Cristo, y la palabra compasión está traducida al griego, splatomizomai, y esto quiere decir de nuestro interior. Y todo el principio de la primera mitad de Marcos es la compasión que viene de nuestro interior. Y la expresó a aquellos que estaban heridos o que estaban enfermos o que no tenían poder. Y es como nos hemos sentido en los últimos meses. Antes, en lugar de tener esa compasión de Hallmark o ese tipo de esa forma religiosa, no, esa compasión que viene de nuestro interior. Y está hablando Marcos de splitzomai, que es esta compasión. Y ahora estamos aquí a punto de cambiar. La segunda parte de Marcos es la pasión de Cristo. Y no estoy hablando de alguna emoción, cómo nos sentimos después de haber tomado un expreso doble, sino la pasión del Cristo. Y en la literatura bíblica está hablando que Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz. Él sabía exactamente a dónde iba. Él sabía qué es lo que debería hacer. Él estaba listo para ir a su propia muerte. Él había hecho una decisión. Este es mi propósito. Tengo una pasión con respecto a esto y voy a poner mi vida para que ustedes puedan tener su vida. Y estamos a punto de tomar este turno. Él está pasando a través de Jericó. Es su última parada. Y no sé en cuanto a ustedes, pero si yo estaba yendo a un lugar a mi propia muerte, donde va a ser bastante humillante, a lo mejor me detengo y por un mensaje o tomar algunos carbohidratos. Pero Jesús no lo hace así. Él no se queda en un buen hotel. Él no reserva un tiempo para sí mismo, sino él continúa expresando esta compasión, porque esto es lo que vemos en este pasaje. Él está pasando a través de Jericó, una multitud lo está siguiendo, no necesariamente porque creen en Jesús, sino es por lo que han visto en Instagram. Él sabe que él es un sanador, y entonces ellos se han reunido para ver qué es él, cómo es él. Y entonces, al final de esta multitud, sentado allí en la orilla del camino, como dice en el griego, y está Bartimeos. Y Bartimeos no es parte de este grupo, de esta multitud, pero en parte porque él es un ciego. Y el primer siglo, si tú tenías una necesidad física, una debilidad física,
se asumía que tú tenías un pecado que no habías confesado. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan cuando Jesús sana a este ciego, los discípulos le preguntan, ¿quién pegó, él o sus padres? Y entonces se asume que Bartimeo está escondiendo algo. Él ha sido echado a un lado socialmente y religiosamente. Él está sentado al final. Él no puede ver, obviamente, él escucha y que Jesús está pasando. La gente está hablando, este es Jesús de Nazaret. Ese es este rabí que la gente está hablando, que cuando él predica, él es tan bueno que tú no puedes jugar con tu teléfono celular. Es Jesús que está pasando. Y en contra de todo el protocolo y las costumbres, él empieza a gritar. Y así es como empezamos a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y si estamos aquí en persona, y ojalá que todos pudiéramos estar juntos, y he visto Vida Fresca tantas veces, siento que los conozco, pero si estuviéramos reunidos en persona, les haría una pregunta, y es, ¿qué es significante de que él está llamando a Jesús, Hijo de David? Porque yo sé que ustedes saben la respuesta. El hecho de que Bartimeo dijo Jesús, Hijo de Jesús, es que él creía que Jesús era el Cristo. Yo sé las profecías, yo sé el historial. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Esencialmente Bartimeo está diciendo, yo creo que tú eres el único que me puedes ayudarme a retomar mi vida. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y recuerdan, es una multitud religiosa, no necesariamente creen en Jesús, pero es una multitud religiosa porque se han reunido a verlo. Entonces, yo creo que ustedes pensarían que la multitud se haría a un lado y decían, Bart, tienes que ser parte de esto. Pero ellos no lo hacen. De hecho, lo que dice es que la multitud lo reprendieron para que se callara. Y en el lenguaje original, esto significa, es algo un poquito con más codicia. En el inglés dice, es epitomaya en griego, y esto significa el demandar con la implicación de una amenaza. ¿Y cuántos de ustedes son padres o madres? Levanten sus manos. Y si eres un padre o un abuelo, un tío, una tía, o como dicen en Haití, una tía, entonces tienes epitomaya. Epitomaya es ver de esa manera cuando estás yendo a la iglesia y tus hijos están en el asiento de atrás, y luego si a lo mejor tienes 2 hijos, si tienes más de 2 hijos necesitas una camioneta, pero tus hijos están peleándose en el asiento de atrás y les dicen que se callen y siguen peleando por esa línea imaginaria que entre los asientos y están lo hacen más en voz alta, y luego dices algo así como que si no se callan, los voy a callar. Si no dejan de llorar, entonces les voy a una razón para que lloren. Porque todos los hemos utilizado. Si no somos unos cristianos tan entregados, pero todos batallamos con el pecado y impaciencia. Y epitomaya es más allá que un reprender. Y esto es lo que hicieron a Bartimeos. Cuando él dijo, Jesús, y si no te callas, te vamos a callar. Y a lo mejor estaban avergonzados. Jericó era una ciudad más pequeña que Jerusalén. A lo mejor no tenía el mismo. Deja de estar gritando, deja de ser así. Si no te callas, te vamos a callar. Cuando yo tenía 40 años, fue una conferencia de mujeres y uno de las personas estaban hablando en cuanto a la adopción, y ahora tengo 56 años, soy soltera, nunca me he casado. Entonces yo nunca me pierdo, no tengo que preguntar, y les puedo dar mi teléfono, no se crean. Pero cuando tenía 40 años me di cuenta que a lo mejor yo nunca voy a tener mis propios hijos. Ya perdí esta oportunidad, y la verdad es que estaba tan quebrantada durante mis 30, 40 años. Tuve relaciones muy abusivas, muy tóxicas, y cuando tenía 40 años me di cuenta, a lo mejor yo nunca voy a ser un padre, una madre, y yo creo que esas son las consecuencias de mis propios pecados, y yo creo que nuestro Redentor no es caprichoso, pero hay ciertas consecuencias de nuestros pecados, de nuestras relaciones tan tóxicas, y a lo mejor yo nunca voy a ser una madre. Y yo nunca pensé
que podría adoptar con una mujer soltera. Yo viví en el sur, una cultura tan conservadora, no estaba en mi radar, pero fui a esa conferencia para mujeres y luego llegué a una de las sesiones sin darme cuenta que se trataba de adopciones dentro de las misiones, y yo no sabía si había algo mal en cuanto a algo, pero fui a esta reunión de misiones, y Jenny Size, esta persona tan pequeña, y se levantó y empezó a hablar en cuanto a la adopción. Hay 147 millones de huérfanos en el mundo. Nos habló con el hecho que hay millones y millones de huérfanos, mueren cada año de enfermedades que pudieran ser prevenidas como la malaria, y luego se detuvo. Y antes de decir un verso que ustedes están muy familiarizados en Santiago, y que dice básicamente que si ponen su confianza en Jesús, entonces si lo llevas a Jesús, están a ayudarle a los huérfanos y a las viudas. Y ella citó este verso y luego se detuvo por un momento, y como Judith, una pequeña persona tan pequeña, pero no pensaba que tendría esta voz así de autoritaria, y luego vio por encima de todas esas mujeres y que estaban asistiendo a esta conferencia, y dijo: ¿y qué hacen ustedes al respecto? Y yo recordé que estaba pensando, dije, no sé que yo podía hacer algo al respecto. Yo estoy bastante grande, ya no sabía que podía hacer algo al respecto en cuanto a la adopción. Pero saben que a veces el pastor Levi dice algo, o Jenny predica algo, y dices: ay, Dios mío, esto como que toma algo en tu corazón. Y sé que Dios quiere que yo haga algo al respecto, y siento que Dios quiere que yo haga algo al respecto. Y empezamos a hablar de adopción, y yo no lo voy a decir a todos, y lo digo aquí en Vida Fresca, pero a veces en el sur, cuando se hace una petición de oración, no los voy a decir a todos, solamente se lo voy a decir a mi grupo de estudio bíblico, y voy a decirle que Dios está moviendo mi espíritu, y no sé qué es lo que esto significa. No sé si se supone que hacerlo en una misión a corto plazo, a largo plazo, el ayudar en un orfanatorio, el ir a otro país, el dar una ofrenda a un ministerio que cuidan a los huérfanos. No sé qué es lo que voy a hacer. Solamente sé que tengo que tomar un paso en esa dirección, y es por la razón que yo no escucho muy claro del Señor en mi propia vida. Es por eso que nos ha llamado a comunidad, que nos ha hecho a su semejanza. Dios nos hizo a su semejanza, a su imagen y a su semejanza. Y Agustino dice que Dios tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo al Espíritu Santo. Tengan cuidado durante esta temporada, donde no pueden tocar a todos sus amigos y a lo mejor no se pueden reunir en persona, que no se estén distanciando espiritualmente, que manténganse conectados. Si no pueden poner las manos por encima de alguien, necesitan orar por alguien, con alguien. Y entonces les dije a mi grupo de estudio: necesito su ayuda, necesito buscar la voluntad de Dios en mi vida. Estoy escuchando, pero quiero asegurarme que estoy escuchando la dirección que Dios me está dando. Y dice que en Isaías que Dios va a susurrarnos cuando debemos ir a la derecha o a la izquierda. Sus caminos son misteriosos, pero quiero que ustedes sepan el camino donde van. Y entonces me pueden ayudar a escuchar. Y 3 de ellas me dijeron: Lisa, vamos a escuchar, orar contigo, vamos a guardar tus espaldas. Y una dijo: si tienes un tiempo esta semana, me gustaría que nos reunamos en privado. Y esto es en el sur, no tiene nada que ver con Vida Fresca. Y no sé si esto es simplemente algo que les digo, pero... Y esta era una persona que parece que es bastante amargada, y ahora quiere reunirse contigo en privado porque tiene una palabra del Señor solamente para ti. Tienes que llevar a alguien contigo. Y como les digo, no soy la persona más lista, entonces yo fui a solas y me reuní con esa persona que ama a Jesús. Y a veces como las personas que aman a Jesús manipulan las Escrituras. Y me dijo: porque tú hablaste con el hecho de que estás orando en cuanto a la oración, y esto no sé si significa que tú quieras convertirte en un padre adoptivo, pero la Biblia dice que necesitamos, y él vino con un garrote y dijo: quiero ser bastante franca,
Y yo creo que tú no deberías ser una madre. Yo creo que tú nos has compartido con nosotros que tú has sido abusada sexualmente y yo sé que has estado aconsejada por cristianos, pero a lo mejor tú potencialmente podrías tomar este trauma que has experimentado en tu niñez y transferir esto a este otro niño. Yo creo que tú no eres un buen candidato para ser un padre. Ya sé que tú quieres nutrir a alguien, pero mi recomendación es que adoptes a una mascota. Y ella no estaba tratando de odiarme, simplemente estaba tratando de ser verdadera. Pero el problema es que debemos estar en comunidad, pero la voz más fuerte debe ser Jesús mismo. Tiene de venir de la palabra de Dios. Y si alguien te dice algo y esto no va de acuerdo con la palabra de Dios, no viene de Dios. Todo lo que escuchamos de pastores, maestros, amigos, de los miembros de la comunidad, tiene que ser congruente con este texto. Y yo debería haber reconocido, una persona de 48 años y que ha caminado con Dios por tanto tiempo, debería haber reconocido que las palabras que están saliendo de su boca no son iguales que las palabras que Dios me ha hablado. Y entonces pensé, debería saberlo, pero no lo hice, porque lo que ella dijo se alineaba con aquellos moretones internos. Lo que ocurrió en mi pasado ha detenido mi futuro. ¿Qué tal si, de acuerdo a lo que ha ocurrido en el pasado? Y esto me dio tanto temor, y este era mi temor más grande, y es lo que tenemos que pensar con el enemigo. Nosotros no somos de servicio, pero eso es lo que me gusta de este mensaje de Leví, que cuando se trata del enemigo, nosotros en la cultura cristiana tratamos de interpretar, y el enemigo, el padre de la mentira, nos puede engañar. No es la imagen que tenemos de esta persona que está vestida de rojo con cuernos y una cola. La escritura dice que es un carnívoro, que él está buscando a quien devorar. Está tramando hoy, que quiere robar, matar y destruir. Y esto es como lo hace en la manera más efectiva. Algunos de ustedes lo han experimentado. Él no te dice cosas que nosotros reconoceríamos inmediatamente. Es una mentira. Cuando el enemigo me está tratando de engañar, él nunca me dice, Lisa, eres tan introvertida. Tienes un metabolismo tan alto. Si él me dice algo, eres un mentiroso. Lo veo a la distancia. Él no habla así. El enemigo, cuando él está tratando de tomar mi vida, lo que el enemigo hace es que él toma algo que es bastante doloroso de mi pasado, y luego nos habla de algo que nos trae dolor, y luego lo mezcla con un poco de toxicidad, y luego lo hace que esto huela como si fuera algo de verdad. Y entonces, a lo mejor cuando nos dice, tú eres una persona bastante dañada en tu pasado para ser una buena madre, eso sí tiene sentido. Y en lugar de irle al Señor, Señor, esto es lo que tú me estás diciendo. Y dijo, a lo mejor tiene razón. Y entonces, yo había imprimido esta solicitud para adopción. Y entonces, esto lo puse a un lado, y luego fui a la Sociedad Humana de Nashville y adopté una mascota, un perro labrador. Y es un perro tan dulce, pero esta persona no era la voz de Dios. ¿Saben? Cualquier persona que te dice que tú necesitas disminuir tus expectativas o ponerles una tapadera, esto no es congruente con la palabra de Dios. A lo mejor necesitas otra persona, alguien que te está diciendo palabras de muerte sobre tu vida. Hazla a un lado, deséchala. Y aún lo pueden encubrir con escrituras. Parece que es del Señor. Compárala con la palabra de Dios. Porque alguien que te dice que tienes que detenerlo, que tienes que bajar tus expectativas, esto no es congruente con la palabra de Dios. Ojalá que hubiera sido como Bartimeo. Porque cuando la multitud alrededor de Bartimeo le dijeron, disminuye tu expectativa, cállate, ¿sabes qué se hizo? Es uno de mis versos
favoritos. Vamos a regresar ahí. Y si tienes tu marcador, tienes que marcar este verso porque vamos a regresar. Dice, muchos lo reprendían para que se callara, epitomaya, tienes que callarte. Pero él se puso a gritar aún más. ¿No les encanta esto? Sí, esto es algo sagrado. Cuando tienes que retomar tu vida, cuando el mundo alrededor de ti te está diciendo, ¿sabes qué? Eso no es apropiado. Entonces tienes que gritar aún más para que Dios se revele a sí mismo a ti. Y a mí me gusta la respuesta de Jesús. Jesús se detuvo. Sí, véanlo en ese contexto. Jesús está yendo al este, a Jerusalén. Y esta es su última parada. Y este es el contexto histórico. Él está yendo hacia la Pascua y él pausa esta Pascua por causa de una persona, por causa de un hombre, una persona que a nadie le estaba poniendo atención, una persona que toda su comunidad lo estaba tratando de callar. Jesús se detiene y eso no es bastante profundo cuando cuando Él nos escoge a nosotros, aún cuando es a propósito, Él dice, vamos a esperar solo un momento, vamos a poner la cruz y vamos a ponerlo en pausa por un momento. Esta persona me necesita. Él deja esos 99 por aquella que está extraviada. Alguien que lo cree esto Dios es tan bondadoso, es algo tan personal, es alguien tan personal. Él te ve. Y algunos de ustedes, a causa de COVID, por tus circunstancias, te sientes completamente invisible. No es la realidad espiritual, es su verdad circunstancial, pero lo que Leví dice, lo que ves no es lo que es en realidad. Tú no puedes ver el Dios que creó este mundo. Y Él te dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Jesús se detiene y les dice, tráiganmelo. Imagínense qué tan avergonzada estaría esta multitud y están ellos, sí, nosotros, sí, tráiganlo, vamos por él. Y entonces van y traen a Bartimeo y él está parado, está delante de Jesús y esto es lo que ocurre. Le dicen, llamaron al ciego, ánimo, le dijeron, levántate, te llama. A él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. ¿Se imaginan si pudiera ver a Jesús en este momento, en donde quiera que estás, y Jesús entra y él estaría utilizando una túnica, porque es lo que las personas judías utilizaban en el primer siglo, y él tenía tenía un cabello café, no era una persona rubia con una tez tan blanca como los alemanes lo pintaron. Y que si tú lo pudieras ver con tus propios ojos y Él te ve, está viendo a ti y Él te ve a ti, está sentado ahí en el sofá comiendo esta comida de dieta y dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Se imaginan? Él siempre está aquí, dice, donde 2 o 3 están reunidos, Él está en medio de ellos. No lo vemos con nuestros ojos naturales, pero Bartimeo está parado enfrente de Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que hagas por ti? Imagino a Bartimeo, y estas son mis palabras, no las palabras de la Biblia, esta es mi imaginación, no el Espíritu Santo, pero me imagino a Bartimeo y está parado él ahí. Quiero ver a mi hijo. Yo perdí la vista cuando él era muy pequeño. La última vez que lo vi, que le golpeó la pelota con el bat, estaba en 3er año, pero ahora él es el 4º bateador. Y a mí me gusta ver a mi hijo, yo lo puedo escuchar cuando él juega, pero me gustaría ver a mi hijo anotar una carrera. Y veo a Jesús sonriendo, y la sonrisa y estaba trabajando en mi mensaje, y estaba en el centro aquí en Kalispell. Y escuché la campanilla detrás de mí y una persona entró y nos vimos y yo perdí mi corazón. Jesús, yo no he visto tu sonrisa durante 11 años y yo podría hacer cualquier cosa. Si yo pudiera ver a mi hijo correr alrededor de las bases y pudiera verlo sonreír otra vez.
Y Jesús le dice a Bartimeo, esa persona que nadie lo escuchaba. Y Jesús le dice, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Es interesante que dice aquí que él recobró la vista. Y parece que es el milagro más grande en este pasaje, pero yo creo que no es. El milagro más grande en este pasaje es la trayectoria de Bartimeo. Él estaba completamente a solas, que estaba a la orilla del camino, estaba sentado allá afuera, al seguir a Jesús por el camino. Y los primeros cristianos eran los seguidores del camino, así les llamaban, aquellos que creían en Jesús. Aquellos que son del camino, y Bartimeo es incluido en este grupo inicial de líderes cristianos que siguieron a Jesús todo el camino hasta Gólgata. Y Bartimeo está viéndolo ahí mientras Jesús tiene los brazos extendidos y dice, esto es terminado. Y Bartimeo lo siguió así hasta el final. Bartimeo es contado entre los líderes de la iglesia primitiva. Él ha dejado abandonado todo en la vida, ha sido echado a un lado y se convierte en un líder espiritual. Eugene Peterson, que escribió la versión del mensaje, Eugene Peterson define la obediencia como un camino bastante largo en la misma dirección. La obediencia no es definida, no es un desfile en la calle principal. A veces nuestra fe tiene que estar arriesgada y la recompensa más grande que recibimos. Somos llamados a la comunidad, pero mientras Dios te muestre en ti lugares donde tienes que estar, cómo puedes retomar tu vida y la manera en que puedes descansar en la vida que Dios tiene para ti, para tener una relación más íntima con Dios. Para algunos de ustedes, a lo mejor es solamente por una temporada. Es una distancia muy larga que Bartimeo siguió a Jesús. Y muy pocos han logrado esa trayectoria. Y muy pocos han retomado su vida. La recompensa para nuestra fe es bastante arriesgado. Y a mí me gusta la historia de Bartimeo. La mejor parte de esta historia es tan diferente de lo que él imaginó. Si yo pudiera ver, y Jesús dije, yo tengo mucho más que la vista para ti. Durante 7 años tenía bastante temor en tratar de adoptar, y que podría ser una mala madre. Y luego a los 47 años, el Dios en su bondad dijo, es tiempo que tú te levantes, es tiempo que te levantes, es tiempo que retomes tu vida. Y contacté a una agencia de adopción y dice, no sé si quiero poner mi nombre en la canasta de alguien que tiene una buena oportunidad de tener un padre y una madre, pero si hay un huérfano de que ustedes sepan y no tienen la buena oportunidad de tener un padre y una madre, yo creo que una persona soltera que vive en medio de Tennessee y si se encuentra en una situación así, me gustaría saber. Y no les puedo decir la historia completa, pero antes de encontrar a Missy, yo perdí 2 oportunidades de adoptar a alguien más. Y esa es la cosa de retomar nuestras vidas. Muchas veces es doloroso. Y yo creo que a veces el gozo más grande viene después de derramar tantas lágrimas. Llegas a un punto, dice Leví, donde tú simplemente sigues avanzando. Él nos habla de esto en nuestra guía de estudio bíblico y dice, hay una luz que se enciende en nuestro interior, dijo el presidente Roosevelt. Y esto no te detienes por el resto de tu vida. Y el resto de esa vida, el 1 de julio de 1868, es el día del lobo, cuando esto se levantó en mi corazón. El lobo se levantó en mi corazón en el 2012 en mi vida. Yo perdí 2 adopciones. Y la segunda, yo pensé que me iba a matar emocionalmente.
Yo perdí un bebé 4 días antes de traerlo a casa y fue algo devastador. Pero 2 semanas más tarde recibí una llamada de alguien que no había visto durante años. Y me dijo, Lisa, yo sé que acabas de perder a Enterprise y fue algo bastante devastador y no sé si puedas orar con respecto a esto, pero yo acabo de regresar de Haití anoche y una de las madres que estaba visitando murió de SIDA, no sabía que tenía SIDA y dejó una niña de 2 años y ella está bastante enferma, tiene tuberculosis, tiene otras enfermedades y dice que en Haití no va a vivir más de 2 meses. Pero cuando yo estaba en la sala de emergencias y estaba ayudando a la madre, yo sentí que Jesús me habló a mi espíritu y me dijo, Lisa Harper se supone que debe ser la mamá del... Me dice, y a lo mejor estoy asumiendo algo, pero déjame llamarte y que si tú pudieras orar con respecto a la posibilidad de tratar de adoptar a alguien más. No voy a orar. No, yo he orado por esto durante 30 años. Apúntame. Y colgué el teléfono y las primeras palabras que salieron de mi boca no fueron bíblicas. No les voy a decir cuáles fueron. Pero deja de decir... No sé qué hacer al respecto. No sé cómo adoptar a un niño. No sé, no tengo idea cómo hacerlo. Entonces el tomar nuestras vidas es el tomar el siguiente paso. Tú no tienes que saber qué hay a la vuelta de la esquina donde Dios te ha llamado. Simplemente levántate como Bartimeo y toma el siguiente paso. Solamente dije sí y luego dije una palabra mala. Pero dije no puedo hacer esto y yo sentí que Dios en su espíritu me dijo no puedes. Pero yo te tengo, yo te voy a sostener. Y 2 años más tarde, el abril 14, 2014, yo traje a esa pequeña niña de Haití y ahora tiene 11 años. Ella es bastante sana, saludable. Hemos vivido juntos 6 años. Y otra persona, aparte de Jesús, es el regalo más grande de mi vida. Y casi lo perdí. Casi me quedé sentada a la orilla del camino. A lo mejor tú no eres suficiente, tú no eres, y es una mentira del fondo del infierno. Dios te ama más de lo que te puedes imaginar. Él viene por ti, a lo mejor Él está utilizando esta quietud del COVID para apagar esas voces, esas mentiras en tu vida, para que tú puedas escuchar su voz y decir, ven, acércate a mí, levántate. Es tener esa intimidad con Jesús. No se encuentra cuando administramos nuestras expectativas, es cuando levantamos nuestras expectativas para recibir estos milagros. Él te ama y quiero orar por aquellos que todavía no conocen a Jesús, que han estado viendo Vida Fresca porque alguien les comentó, han leído el libro de Jenny o los libros de Leví, y todos esto tiene sentido, pero hay esta esquina secreta en tu corazón que tu pasado está deteniendo tu futuro. Hay alguna área donde te has puesto una tapadera en tus expectativas, pero Dios te ama. Dios ama a esta persona. Algunos de ustedes que han tenido estas palabras, Dios te ama tanto. Mi pastor allá en mi casa, y él se acaba de graduar en el seminario y iba a oficiar en esta ceremonia, matrimonio de tus familias muy influyentes, y él está parado, el novio está parado aquí y el resto, y todos están vestidos de gala, y él dice, yo inicié, el órgano empezó a tocar y la novia está al fondo de la iglesia, en el pasillo central, y dice, antes de que pudieran decirlo, el novio empieza a correr desde aquí y empieza a correr por el pasillo a recoger a la novia. Y él estaba tan sobrecogido por la belleza, él rompió la tradición y empezó a correr, a atravesar. Y él tuvo que levantarse
fue agarrar el novio del cuello y regresarlo aquí al frente. Y es como Jesús se está describiendo a sí mismo en la Escritura. Él es el novio que no puede esperar para estar con su novia. En Eclesiastés dice, con una vista tú cautivaste mi corazón. Es tiempo que nos levantemos. Tiempo de levantarnos y tomemos los brazos de Jesús. Y no tienes que cerrar sus ojos. No vamos a hacer esto religiosa. Puedes mantener los ojos abiertos. Pero si puedes venir delante de Jesús junto conmigo. Y si sientes que Dios está levantando tu espíritu, que quieres ser encontrado, quieres ser visto por Dios, quieres levantar tu voz, Él nunca te abandonará. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Y di, querido Dios, soy un desastre total. He cometido tantos errores, estoy separado de tu santidad, he cometido tantos pecados. Y Jesús, tantos pecados han sido cometidos contra mí que han roto mi corazón. Así que necesito tu perdón, necesito tu sanidad. Así como Bartimeo, yo creo que tú eres el único que puedes traerme vida, el único que puedes darme mi vida, que la puedes retomar por completo. Así que hoy pongo mi esperanza en ti. Confieso que tú eres el Rey de Reyes. No lo entiendo todo, Jesús, pero yo creo. Yo creo que tú viniste a este mundo. Yo creo que tú viviste una vida perfecta. Y yo creo que tú caminaste por tu propia voluntad a esta cruz y reconciliarme a mí, un desastre completo, con un Dios santo, mi Creador y Redentor. Así que Jesús, te entrego mis manos, en tus manos mi espíritu. Tú eres mi única esperanza. Aquí está mi corazón, Jesús. Ayúdame a descansar en tu afecto. Y Jesús, dame la gracia para tomar el siguiente paso. Más cerca a ti, más cerca a la vida abundante que tú has preparado para mí. Amén y amén y amén. Ha sido un gran gozo el estar con ustedes. Muchas gracias por dejarme tomar este día con ustedes.